Hola, bueno, muchas gracias. Yo sí uso el micro porque mi voz no es tan fuerte. Pues muchas gracias. Creo que no fue una gran idea hacerlo el día que jugaba México, a la hora que jugaba México. La verdad es que no sabíamos. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Me encanta poder platicar de lo que hago y cómo fue que sucedieron las cosas para llegar a donde estoy. Voy a tratar de no ser muy extensa y dejar tiempo para comentar. Yo soy Cata Conacit, ahora me encuentro en el CICESE, bueno, estoy trabajando en el CICESE, en Ensenada, que es el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. También soy parte de la Sociedad Mexicana para el Estudio de los Florecimientos Algales Nocivos, les voy a platicar un poco más a fondo después. Nuestro laboratorio es el Laboratorio de Ecología Química de Microalgas. También estamos en una colectiva contra la violencia, la colectiva Sin Nombres. Y pues quiero agradecer muchísimo la invitación de Ricardo. Habíamos pensado hacer esto en línea, pero afortunadamente se pudo hacer en vivo y ojalá que se repita más veces. Bueno, quiero empezar. Mi plática se divide en dos. Primero voy a hablar un poco más sobre la cuestión académica, la cuestión científica, y después voy a hablar pues sobre mi experiencia y cómo fue que llegué a donde estoy ahora. Bueno, voy a hablar primero de la red trófica marina. Todo empieza con el fitoplancton. El fitoplancton pues va a ser el alimento del zooplancton, va a ser el alimento de corales, de algunos moluscos, de ballenas, de algunos otros animales grandes. El zooplancton a su vez va a ser pues, el alimento de los peces a su vez, etcétera, ¿no? Y así va subiendo. Y aquí nos faltó una parte importante, ¿no? Que somos nosotros. Nosotros estamos arriba, nosotros nos comemos a los tiburones, a los peces, a las ballenas todavía no en México, pero pues probablemente pronto, ¿no? Y si este fitoplancton no existiera, pues toda esta red trófica desaparecería. Entonces, es súper importante. Estamos hablando de organismos microscópicos que son fundamentales para mantener toda la vida en el mar. El fitoplancton está formado de un montón de diferentes organismos, cianobacterias, dinoflagelados, diatomeas, cocolitofóridos, un montón. Pero nosotros nos vamos a centrar hoy a hablar de los dinoflagelados. Los dinoflagelados son unos organismos muy particulares. Generalmente son microscópicos, pero los hay hasta de 2 milímetros, o sea, no tan microscópicos, los podemos ver a simple vista, algunos de ellos, muy pocas especies. Hace unos meses yo decía, bueno, hay unas 2,000 especies, ahora son 2,300, y si vuelvo a dar una plática similar dentro de 6 meses, este número va a haber cambiado, porque se están encontrando cada vez más y más especies se están reportando. Muchas que no conocíamos. Y más o menos 100, hace unos años eran 80, ahora son 100 y cada vez vamos descubriendo más. Son productores de toxinas. Y pongo aquí que no solo de toxinas, porque también producen otras cosas, otros metabolitos que pueden ser muy importantes, por ejemplo, para la farmacología. Estos organismos, junto también con otros del fitoplancton, a veces producen mareas rojas, o mejor llamados florecimientos algales nocivos, pero pues digamos que ese es el nombre científico. Realmente se les conocen como mareas rojas, aunque no siempre, no tienen nada que ver con la marea, no siempre son rojas, pero bueno, así les dicen. Y esto sucede en prácticamente todas las costas del mundo. A nosotros nos llegan muy pocas noticias aquí en la Ciudad de México, porque generalmente se generan las noticias de forma local. Pero si ahorita googlean marea roja, red tide, van a encontrar que esto está sucediendo en este momento en algún lugar del mundo y probablemente en México también. Son fenómenos bastante llamativos, son muy impresionantes, pueden ser rojos, naranjas, verdes, dorados. Esta es una nube de un florecimiento algal nocivo subsuperficial, es decir, estaba un poquito más abajo de la superficie, probablemente no lo hubiéramos podido ver con un dron, por ejemplo, o si estamos parados desde una piedrita en la playa, pero un colega, que además es fotógrafo submarino, encontró esta nube y hizo unas muy bonitas tomas, ¿no? Estos son dinoflagelados, y aquí está tomando la muestra, desnorkeleando. Algunos producen espuma, no nada más colores,
y algunos nos dan unos espectáculos maravillosos de bioluminiscencia. Y la verdad es que es muy impresionante cuando se puede ver esto. En Ensenada sucede con frecuencia. Con el movimiento se activa esta bioluminiscencia y cuando rompen las olas o cuando llega el agua y choca con las piedritas, pues se ve realmente hermoso. Sin embargo, no nada más nos dan espectáculos. También producen toxinas y también pueden causar enormes pérdidas económicas, por lo tanto sociales y también en el ecosistema. Esta foto es de un cultivo en Chile, un cultivo de salmón. Después de tener una serie de florecimientos algales nocivos, básicamente perdieron todo. ¿Qué hizo el gobierno de Chile? Dio muchísimo dinero para fortalecer la investigación de florecimientos algales nocivos. Creo que es un ejemplo muy interesante que seguir. Imagínense que hay un florecimiento algal nocivo, pasa esto y allí yo tengo mi palapa, tengo mi restaurante, tengo mi hotel, pues va a causar un problema y voy a tener que resolverlo de alguna manera. Probablemente pues con maquinaria, tengo que enterrar estos cadáveres de peces, es un problema sanitario latente, a veces quemarlos, que producen más contaminación, en fin, realmente es un problema económico. Y en el 2015, 2017 y 18 hubo florecimientos algales nocivos de una especie muy tóxica en el Alto Golfo de California y toda una comunidad que vivía de cultivar y exportar una almeja bien grandota que se llama almeja chiluda, almeja generosa, se exportaba a Japón y se volvieron tóxicas y no se les quitó lo tóxico en más de un año. Esta comunidad obviamente pues tuvo enormes problemas, no nada más económicos, hubo migración, hubo aumento del alcoholismo, de la drogadicción, de la violencia intrafamiliar por una marea roja. Y son un montón de problemas y de aspectos que no se han estudiado de una manera interdisciplinaria. Van los biólogos o van los químicos, pero no ha habido una aproximación, por ejemplo, sociológica o económica, y finalmente todo está conectado. Por un tiempo, la atención se centró en los florecimientos algales nocivos causados por el fitoplancton, estos organismos, como ese del video, que están suspendidos en la columna de agua. ¿Por qué? Pues porque son súper visibles, son súper impresionantes y los podemos ver con drones, a veces desde aviones y obviamente también con satélites desde el espacio. Plancton significa errante. Entonces, fito es planta, ya sabemos que las algas no son plantas, pero bueno, en el modo ya se les quedó. Y plancton significa que va arrastrado, ¿no? Va errante por las corrientes. Pero no nada más hay este tipo de mareas rojas o de florecimientos algales nocivos, también hay abajo de la superficie pegados al fondo. Y estos son los fanbentónicos y se les llama fitobentos. Por otro lado, nuestras actividades humanas, el cambio climático, la contaminación que ha estado fertilizando los mares, y nosotros podemos decir, bueno, yo vivo acá, ¿no? En la Ciudad de México, ¿yo qué? Bueno, hay estudios que demuestran que, por ejemplo, la lluvia ácida, por la cantidad de contaminación suspendida en la atmósfera, llueve, esa lluvia ácida llega a la tierra y arrastra todo el humus, empobreciendo la tierra en las zonas altas y fertilizando ya sea los cuerpos de agua interiores, presas, ríos, lagos, o cuando llega al mar, llega con todos esos nutrientes que deberían de estar en la tierra aquí, pero que están siendo arrastrados. Entonces, todo esto, aunado con la basura, ha hecho que en algunas zonas estos florecimientos algales nocivos, ya sea planctónicos o bentónicos, son más frecuentes, duran más y son más intensos. Y aquí esta foto me entristece un montón. Las últimas 2 veces que he ido a muestrear a Acapulco, realmente es más fácil encontrar basura que encontrar algas, por ejemplo, para tomar las muestras. Sin embargo, a los dinoflagelados tóxicos les encanta la basura. Entonces ahí también los podemos encontrar. Y la basura va a ser llevada por las corrientes y pueden ser de esta manera transportados a lugares donde antes no estaban y ahora ya están. Otra forma de transportar algunas especies que no están en México, por ejemplo, con el sargazo. Este sargazo que viene desde Brasil está trayendo especies que no estaban en México y que ahora se puede encontrar fácilmente. Es una hipótesis, tengo que probarla todavía. Les muestro
las noticias recientes, esta marea roja en Yucatán y Tabasco. Yo me enteré por Facebook porque tengo una prima que vive en Yucatán y se fue esos días a la playa de vacaciones y sacaba fotos, ¿no? Todos los peces muriéndose. Bueno, esto fue el 15 de agosto, apenas de este año. Y no solamente en México, ¿no? También marea roja sin precedentes en San Francisco, ¿no? Y un montón de peces muertos. Y como les decía, esto es un problema que va más allá del ecosistema, es también un problema económico y social. Y esto fue, ¿cuándo? 31 de agosto. Y bueno, no me di tiempo de buscar, pero seguramente puedo encontrar noticias de ayer o de antier, ¿no? de este tipo de cosas que están pasando en el momento. Bueno, ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país estamos rodeados de costas. Tenemos kilómetros y kilómetros de costas. Eso quiere decir que tenemos kilómetros y kilómetros de sitios en donde pueden suceder florecimientos algales nocivos. Y no hablemos ya de las aguas interiores, presas, lagunas, ríos, etc. Pero ahorita nos vamos a centrar en las costas. Estos fenómenos apenas están recibiendo atención. Hace algunas décadas que empezamos a interesarnos en ellos, empezamos a ver cada vez más investigadores, pero pues hacen falta más estudiantes, hacen falta más investigadores y obviamente hace falta más presupuesto. Hay muy poca identificación molecular, hay mucha identificación morfológica, pero llega un momento en que un organismo, no importa cómo lo veas, con qué técnicas de microscopía óptica o electrónica, llega un momento en que no se pueden distinguir las especies. De hecho, tenemos un trabajo en el que participó Ricardo, interesantísimo, sobre un género, Prorocentrum, en donde encontramos que está sucediendo la especiación, que bueno, es un proceso constante, ¿no? Entonces, se requiere identificación molecular, pero la mayor parte de las identificaciones de los organismos, de los dinoflagelados que producen toxinas y que son peligrosos, son nada más identificaciones morfológicas. Y hay muy poca información filogeográfica y toxinológica, es decir, sobre las toxinas que producen. La toxicología se dedica a estudiar los efectos de las toxinas en las personas, en los animales, y la toxinología se dedica a estudiar a los organismos que producen las toxinas y por qué los producen. Spoiler, no sabemos todavía por qué las producen. Por lo tanto, tenemos tantas costas, tenemos tantos organismos y el daño que se causa y el que se puede causar es enorme y el estudio de estos microorganismos es esencial. Por lo tanto, en colaboración, y esto es bien importante, la colaboración, porque ningún humano y ningún científico es una isla, con el Alfred Wegener Institute, con la Universidad Veracruzana, el CICIMAD, la UABC, la UAM, la UNAM, con el proyecto Carmina, que tiene sede en Francia, y con varios departamentos académicos del CICESE, y probablemente por ahí se me está olvidando alguna, hemos hecho varios estudios, y con mi equipo de trabajo actual, y con el pasado también, que además tengo la suerte de que varios de ellos están aquí ahora. Hemos hecho una serie de muestreos en Bahía de Todos Santos, aquí me han ayudado muchísimo mis estudiantes, en Bahía de la Paz, en Acapulco, donde estamos llevando a cabo una tesis de doctorado, en Huatulco, que es una zona virgen, nadie ha estudiado los dinoflagelados bentónicos y están llenísimos y todos ellos son productores de toxinas, en Veracruz y en Puerto Morelos. Y a partir del próximo año vamos a iniciar los muestreos en Cuba también, y ya sea que sean, por ejemplo, muestreos con red para muestrear los organismos del fitoplancton, los que están suspendidos en la columna, o muestreos, pues, metiéndome a nadar para tomar algunas muestras de pastos y de algas para encontrar a estos microorganismos tóxicos que viven adheridos a ellos. Nos llevamos estas muestras al laboratorio y luego tomamos célula por célula para establecer cultivos, para hacer los análisis. ¿Qué análisis? Análisis de toxinas, análisis moleculares y para hacer experimentaciones con ellos y conocerlos. Por ahora tenemos más o menos unas 200 cepas de dinoflagelados bentónicos. Como ven, están en cajitas de Petri, tienen medio líquido, no sólido, y eso así como a mucha gente le hace un poco de ruido, y es que los dinoflagelados bentónicos no necesitan volumen, necesitan área, necesitan superficie para poder estar a gusto y, como les mencionaba, les encanta el plástico. Entonces, cultivarlos en cajas de Petri ha sido mucho más sencillo.
También tenemos unas 30 cepas de dinoflagelados planctónicos, esos principalmente de ahí de la Bahía de Todos Santos, enfrente de Ensenada. Y tenemos una pequeñita colección de lo que creíamos que eran puras cianobacterias. Gracias a las identificaciones moleculares realizadas por Citlali, nos hemos enterado que no necesariamente son todas cianobacterias, son algunas microalgas, picoalgas, que nos quieren vacilar, haciéndonos creer que son cianobacterias, pero que no lo son. En fin, tenemos este cepario. Mantenerlo es bastante complicado, pero vale la pena por todos los estudios que podemos hacer con ellos. ¿Por qué cultivamos y producimos biomasa? Porque queremos hacer identificación morfológica, les tomamos fotos de todo tipo de microscopía. Afortunadamente en el CICESE también tenemos el Laboratorio Nacional de Microscopía Óptica, así que tenemos acceso a un montón de microscopios diferentes. También tenemos microscopía electrónica de barrido y de transmisión, así que pues le sacamos fotos en todos los ángulos. Hacemos análisis de toxinas en colaboración con el Alfred Wegener Institute. Hacemos análisis de la ficósfera, que es el microbioma, así como nosotros tenemos nuestro microbioma en la boca, en la piel, en las orejas, en la vagina, en todas partes, en el intestino. Ellos también tienen su microbioma. Y nuestra pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué les sirve? ¿Qué tanto tiene que ver con la producción de toxinas este microbioma? ¿Y quiénes son? ¿No? Y todavía no lo sabemos. Y también hacemos análisis de metabolitos secundarios con actividad biológica. Estamos buscando ahora con 3 proyectos actividad biológica específicamente sobre ciertas líneas celulares de cáncer, pero queremos buscar en el futuro antibacterianos, antivirales y bueno, ahí por ahí otras propuestas, ¿no? Y finalmente porque nos gusta cultivarlos también, ¿no? Es asomarse al microscopio y estoy segura que ellos ven mi ojo y dicen, no, ya llegó Dios, nos va a dar de comer. Sobre los trabajos que estamos haciendo, les había comentado con el maestro en ciencias Víctor Cervantes. Él está haciendo su tesis de doctorado en Acapulco con la Universidad Autónoma de Guerrero sobre dinoflagelados bentónicos productores de toxinas, que nunca nadie ha buscado allí y que probablemente incluso haya intoxicaciones. También a partir de la tesis de licenciatura de Pamela, que fue hecha aquí en la UNAM, ella es de la Universidad Simón Bolívar, pero realizó aquí su tesis. Encontramos en un extracto etanólico de una culia, un dinoflagelado, que tiene importante actividad citotóxica contra células de cáncer de colon y de mama. Entonces, a partir de ahí tenemos este proyecto que está sucediendo ahora mismo en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con Itzel, que está justamente trabajando con culia y estamos buscando a ver si podemos aislar e identificar esa molécula que tiene esta capacidad de matar específicamente ciertas células de cáncer. También como otro proyecto de licenciatura, vimos que los extractos etanólicos de un dinoflagelado, que se llama Amphidinium operculatum, eran súper potentes para células de cáncer de mama y de cáncer de pulmón. De hecho, esta tesis de licenciatura terminó en una publicación. Ella es Ana Luisa Mejía, ahora está en Francia haciendo su maestría y tiene su primera publicación a partir de su tesis de licenciatura sobre su trabajo con Amphidinium. Y a partir de estos resultados, ahora mismo está llevando a cabo Carmen, que está aquí con nosotros, su tesis doctoral, trabajando con Amphidinium para buscar también potencial citotóxico sobre líneas celulares de cáncer. Otro proyecto es con Prolocentrum, Lima y Prolocentrum hoffmannianum, que es el proyecto postdoctoral de Hugo, que también está aquí con nosotros, también sobre células de cáncer. ¿Por qué estamos utilizando este modelo? Bueno, porque ahora es el modelo que tenemos, estamos trabajando para tener también modelos con virus y con bacterias. Otros trabajos que hemos hecho tienen que ver con la caracterización molecular, morfológica también, pero principalmente molecular, de dinoflagelados causantes de mareas rojas allá en el norte, porque se sabe mucho sobre los organismos que hay, pero no hay una sola identificación molecular. Y la sorpresa ahora ha sido que parece ser que una de las especies que están reportadas no es la que está reportada. Molecularmente nos sale que es otra, entonces va a ser así como, un escándalo, porque todos los libros dicen que es una Escherichia y sucede que es otra Escherichia, ¿no? Ha sido bien interesante.
Y también el trabajo de Citlali, que era inicialmente sobre cianobacterias con efectos algicidas, que empezaban a matar algunos cultivos, y que después, gracias a su trabajo, descubrió pues, que no son cianobacterias, que nos están engañando y que son unos organismos eucariontes que no se habían reportado antes en esta zona del país. De hecho, en ningún lado del país. Pero también nos gusta hacer cosas interdisciplinarias. Entonces, estamos trabajando con el Departamento de Física, con el Departamento de Óptica de la Unidad de Física en el CICESE, y estamos trabajando con nanopartículas. Y lo que queremos hacer es mejorar la fotosíntesis de estos organismos, porque imagínense que encontramos una molécula que es súper potente para un tipo de cáncer específico, pero los organismos crecen muy despacio. Entonces queremos que crezcan más, que produzcan más metabolitos, queremos ayudarlos. Entonces descubrimos que hay unos mecanismos para fortalecer o mejorar la fotosíntesis utilizando nanopartículas. Y anoche ya tuvimos por fin los primeros resultados muy positivos y muy prometedores con nanopartículas de silicio sobre una de estas especies. Y bueno, esto lo hemos hecho con el departamento, con el laboratorio de láseres de pulsos ultracortos. Ellos se encargan de hacer las nanopartículas y nosotros con estudiantes de la carrera de física las hemos probado en los cultivos. Y también les mencionaba que estos organismos a veces pues, causan grandes pérdidas y no los queremos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un florecimiento algal en un cultivo de camarón, de, no sé, un cultivo cerrado, ¿qué podemos hacer? No podemos aventarles cloro, no podemos aventarles sales de cobre para matar a las algas. Entonces, estamos probando hacerlo con cavitación, que es un fenómeno físico. También lo estamos haciendo con el Departamento de Física, de Óptica, el laboratorio de láseres, y entonces estamos cavitando con láseres estos organismos para ver si podría ser una opción física que no tenga un daño ecológico posterior. Queremos también trabajar con metabolómica, con metagenómica, ya estamos haciendo algo de metagenómica bacteriana, metatranscriptómica, por ejemplo. ¿Qué pasa con el transcriptoma después de que los organismos han estado expuestos a nanopartículas? ¿Les afecta? ¿Qué pasa con el transcriptoma si los tratamos con antibióticos y les quitamos a su microbioma? ¿En qué cambia? Yo físicamente, pero esto no lo he publicado, nada más han sido mis observaciones, he visto que crecen menos sin su microbioma y crecen deformes. ¿Qué es lo que está pasando? Imagínense que a nosotros nos quitan nuestro microbioma, ¿no? No sé si recuerdan por ahí en los 80s, bueno, ustedes seguramente no recuerdan, probablemente una o dos personas aquí recordemos, ¿no? Pero después hubo una película de un niño que nació sin sistema de defensas, entonces tuvo que vivir sin microbioma y sin poder tocar a nadie, ¿no? Entonces, imagínense lo que sería también para un microorganismo vivir sin su microbioma. Bueno, eso apenas no lo estamos imaginando, pero lo queremos también probar. Queremos seguir con estudios de farmacología, no nada más enfocados en cáncer, también en antibacterianos, en antivirales, anti-Alzheimer. Y queremos seguir colaborando, obviamente, con el Departamento de Física, con nanopartículas con diferentes propiedades, diferentes materiales y con cavitación. Y ahora, hace unos días, estuve en la Universidad de Texas A&M y salieron otros proyectos posibles, como por ejemplo, ver la posibilidad de, en lugar de estar resembrando el cepario, ¿qué tal si lo podemos congelar? Y esto ha sido una idea que no es nueva para nada, pero que no se ha logrado. Vaya, el cepario se puede congelar, pero si lo descongelas, pues ya no vive, ¿no? Entonces hay una propuesta de hacerlo con nanopartículas, congelarlos con nanopartículas de manera que el descongelamiento sea suficientemente rápido y constante para que los organismos puedan vivir. Y pues bueno, esa es otra opción que queremos explorar. Estamos ofreciendo tesis de maestrías para hacer identificación morfológica, molecular, para jugar con estos organismos, para experimentar con ellos. También sobre genómica de doctorado, sobre genómica, metagenómica bacteriana, sobre el microbioma de estos organismos. Y bueno, posibilidades y proyectos hay muchísimos, ¿no? Lo que nos hace falta son estudiantes y pues ya, bueno, y dinero, pero ese lo encontramos. También les quería mencionar sobre la sociedad mexicana. Ay, sí, mejor ya.
la Sociedad Mexicana para el Estudio de los Florecimientos Algales Nocivos. Hace unas 3 o 4 semanas fui elegida presidenta de esta asociación. Y pues bueno, vamos a trabajar para el siguiente, bueno, primero para tener más personas interesadas, para tener más miembros y para que nuestra siguiente reunión nacional sea un éxito. También tenemos la colectiva Sin Nombres, que les voy a hablar un poquito más de ella después. Es una colectiva que realmente no es una AC, no está constituida, simplemente somos un grupo de personas que nos reunimos a platicar, a compartir experiencias y hacer propuestas, ¿no? Y todo esto como parte también del Laboratorio de Ecología Química. Pero ahí viene la segunda parte de la plática. ¿Qué tan sencillo ha sido? Está la parte oscura y la parte luminosa, ¿no? Como todas las mujeres en la ciencia, nos hemos enfrentado a micromachismos, acoso y hostigamiento sexual y laboral, a síndrome de la impostora, que además esto no es único de las mujeres, también sucede en los hombres, pero sucede bastante frecuentemente en las mujeres, y a sufrir casos de violencia y vivir con miedo. Los últimos meses que estuve viviendo en la Ciudad de México, estaba completamente aterrada porque pensé que esta persona que me había violentado me podía hacer algo, a mí o a mi hijo. Por otro lado, la parte luminosa, tuve un acompañamiento y apoyo increíble, colaboraciones académicas, familia, amigues, compañeros, estudiantes, que cuando la cosa se empezó a poner complicada, yo les dije, lo cité, me acuerdo muy bien, en el VIPS de Avenida Universidad, les dije cómo estaban las cosas, les dije que no me agüitaba, ¿no? Si estaban a tiempo de buscar otro asesor de tesis, y todos decidieron quedarse. Y fuimos un equipo maravilloso. Y ahorita les voy a platicar un poco más. Quiero hablar sobre micromachismos, que son acciones, se queda un poquito, pero bueno, acciones y actitudes violentas y cotidianas. Son muy comunes y de tanto repetirse parecen normales y naturales. Es muy difícil verlos porque estamos inmersos en ellos. Es como pensar que un pez puede tener conciencia del agua. Pues no. La cosa es que no son micro. Es decir, el daño que hacen es enorme y se llaman micromachismos porque están en todos lados, pero son como una gotita de agua. No sé si recuerden que hay una forma de torturar poniendo a una persona que le esté cayendo una gotita de agua en la cabeza. De esta manera se puede matar a alguien. Y uno pensaría, ¿hay una gotita de agua? Bueno, más o menos así son los micromachismos. No son micro, pero son chiquitos y son constantes, son como esa gotita de agua. Y estos micromachismos sostienen este problema sistemático, está en todas partes y generan violencia. Les voy a hablar un poquito después de un documental que está en Netflix sobre este tipo de casos y sucede en todas partes, porque todavía me decían, no, sí, es que en México nuestra sociedad es que... No, sucede en todas partes. Y cuando yo hablé de esto en el CICESE, porque obviamente pues yo llegué pues bastante sensibilizada al respecto, y me decía el director de estudios de posgrado, no, eso no pasa aquí, por Dios. Pasa en la UNAM, pasa en Harvard, pasa en MIT, pasa en la Universidad Autónoma de donde quieras. ¿Cómo va a estar un centro libre de eso? Pasa en nuestras casas, en nuestras familias, por supuesto que también sucede allí. Están tan interiorizados que también las mujeres los ejercemos. Y yo acabo de regresar anoche de estar con mi familia en Querétaro y tuve una discusión bien interesante con mi hermana, ¿no? Y mi hermana me decía cosas así, ¿no? Con un montón de micromachismos. Yo le decía, no, hay que abrir los ojos, ¿no? Entiendo que no se puedan ver, entiendo que es bien difícil, pero tenemos que empezar a verlos. Suele pasar desapercibida, justamente porque está súper normalizada, ¿no? Pero perpetúa la desigualdad. Entonces hay que abrir los ojos y esto no es sencillo. Los micromachismos tristemente comunes, y pongo en la academia, entre paréntesis, porque no nada más se dan en la academia, se dan en todas partes, pero quiero centrar mi atención en la academia. Y bueno, quiero decirles que yo no soy experta, probablemente diga alguna locura, por favor corríjanme,
porque también estoy en proceso de aprender. Por ejemplo, se sigue creyendo que las mujeres estamos más capacitadas de manera natural para el trabajo doméstico y de cuidados de niños, de viejitos, de enfermos. Yo tuve esta discusión con un colega que siempre me apoyó mucho en el instituto, pero es súper macho, ¿no? Él ya es grande, y me decía, no, es que las mujeres por naturaleza son bien tiernas, son mucho más así. O sea, no, ¿no? A mí no me vengas a decir que yo soy tierna, ¿no? Y mucho menos por naturaleza. Nos han querido hacer creer eso, nos han convencido de que somos tiernas y de que somos dulces por naturaleza, pero somos tan tiernas y tan dulces como cualquier hombre lo puede ser. O por el otro lado, cualquier hombre puede ser tan tierno y tan dulce como se supone que somos las mujeres. No es algo genético, no está ligado a los cromosomas, y no es algo natural, es algo aprendido. Se sigue pensando que el hombre ayuda con los hijos, ayuda en las labores de la casa, y entonces dicen, no, qué buen marido que te ayuda, ¿no? Mi marido me ayuda porque, no, tengo el mejor marido. No te ayuda, no te ayuda, está haciendo lo que le corresponde. Se cree además que es algo facilísimo, ¿no? Pues tú ni haces nada, nada más estás en la casa con los hijos, ¿no? Pues les dije, pues no es algo sencillo, ¿no? Y me acuerdo mucho cuando yo era chica que tenía un cuento donde, no me acuerdo si era el Pato Donald o así, su esposa, ¿no? Que un día cambian de roles y él se queda en casa cuidando a los pequeños y ella se va a trabajar, ¿no? Y él termina súper cansado, y estoy hablándoles de los 80s, ¿no? Entonces esto ya se venía viendo. Y, bueno, me puse aquí este recordatorio porque les quiero platicar algo que me acaba de suceder hace un mes. Fue a visitar un colaborador muy cercano, que es de origen canadiense, que vive en Alemania, y tengo conmigo un colaborador de origen ruso. Y yo andaba corriendo, entonces tuve que ir al laboratorio, me llamaron y tenía que llegar a una junta, estaba revisando correos, ellos estaban a gusto, ¿no? Entonces regreso corriendo del laboratorio a mi oficina y me dicen, Lorena, te estábamos esperando para que hagas el café. Yo creo que en ese momento vieron mi cara de ira y entendieron que yo jamás les voy a hacer el café y que ya está la cafetera y tienen 2 manos y que, bueno, vaya, todo el mundo sabe usar una cafetera. Pues les dije lo que pensaba, ¿no? Y confieso que no se los dije de manera dulce porque, pues, no soy dulce, ¿no? Bueno, de allí la cosa quedó como un poco traumada. Todos los días me preparaban mi café, me lo ponían en mi escritorio, ¿no? Pero eso se da como de forma natural, ¿no? Entonces después me dijeron, no, es que no es porque seas mujer, es porque pues es tu oficina y tú conoces tu cafetera, ¿no? Bueno, tú eres doctor y tú también eres doctor y seguramente sabes cómo funciona una cafetera, entonces, adelante. La verdad fue muy desagradable. También se sigue creyendo, y lo peor es que nos convencen a nosotras mismas, que las mujeres tenemos mejor capacidad para las carreras STEM. Es decir, matemáticas, ingeniería, ciencias y no me acuerdo qué más. Todo conocimiento relacionado con estas, como si fuera nuevamente algo genético. Y no sé si han visto este pequeño corto donde Neil deGrasse le preguntan, ¿no? ¿Y qué onda con las mujeres? ¿No? ¿Por qué hay tan pocas mujeres en física, en ciencias? Incluso una mujer que está allí sentada en la mesa con él también se ríe, ¿no? Y entonces él dice algo bien interesante. Dice, no tiene nada que ver con la genética, no tiene nada que ver con el cerebro, simplemente es algo como nos han educado. Entonces, si yo entro a una tienda y cuando salgo al mismo tiempo sale una persona blanca y suena la alarma, ¿a quién creen que van a detener? Pues al negro, ¿no? A la persona de color. Es exactamente lo mismo que ha pasado con las mujeres, ¿no? Todas las veces nos han hecho creer eso y les han hecho creer a ellas eso, pero no tiene absolutamente nada que ver. Se los recomiendo mucho, está en cualquier red social, en YouTube seguramente está. La verdadera ideología de género es que desde la infancia a nosotros nos dan muñecos y muñecas y a los niños les dan cosas para armar, cosas mecánicas, ¿no? Donde nos están diciendo este mensaje, ¿no? Tú vas a ser una excelente mamá, tú vas a ser un gran ingeniero.
Y no hace mucho, el director de estudios de posgrado, pobre, ya lo estoy quemando, pero ahorita voy a quemar a más personas, entonces no tengo reparos para eso. Dijo en una conferencia, en un grupo feminista, dijo, las mujeres lo tienen súper fácil. Las mujeres pueden elegir entre ser mamás o ser científicas. Los hombres no tenemos elección. Yo no sé cómo en ese momento no le cayó un rayo en la cabeza, ¿no? Porque esa es justamente la pregunta, ¿por qué tenemos que elegir? ¿No? Cuando podemos ser las dos cosas. Pero bueno, como les decía, todavía hay mucho camino que recorrer. Una mujer que sabe de mecánica, ¿no? Y el mecánico, invariablemente, ahorita que venga su esposo, le explico a él. Cuando yo voy a tomar cerveza con mi esposo, él es como muy refinado, ¿no? Y siempre pide un vaso de 250 mililitros y yo siempre pido uno de 1 litro. Invariablemente le ponen a él el grande y a mí el chico. Yo soy muy chalera, ¿no? Y él no. Entonces así como, pero bueno. Sin embargo, esto está cambiando poco a poco, afortunadamente. Cada vez podemos encontrar más juguetes relacionados con construcción, con mecánica, con física, también dirigidos a niñas. Cuando mi hijo tenía 3 años, yo tenía un café y estaba todo el tiempo cocinando y horneando, y él quería de Navidad una cocinita. Y las cocinitas todas eran rosas. Digo, eso no le importó de todas maneras. Le compramos su cocinita y él jugó increíblemente con su cocinita. Pero es así como, bueno, esto no está bonito, pero está cambiando. Y me da mucho gusto ver que las personas de mi generación para arriba son unas cabezas duras y la verdad es que va a ser muy difícil. Algunos son casos perdidos, pero hacia abajo está habiendo un cambio bien importante. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de micromachismos? Hay muy poco reconocimiento de las mujeres en la ciencia. Vamos a encontrar en anécdotas, en libros, en cuentos, muy pocos textos que hablen de mujeres científicas. Va a haber poca representación, como ahora que decían de la sirenita, ¿no? Una sirenita de piel más oscura que no es blanca y es de cabello rojo. Y la chiquilla morena que se ve reflejada y dice, mira, ¿no? Es como yo, tiene el cabello rizado y tiene la piel oscura. La representación es importante, es fundamental. Si una niña de 5 años puede ver una científica, ella puede pensarse como una científica. Si ve puros hombres representados en las series, en la televisión, en las películas, va a ser muy difícil que ella se pueda pensar como una científica. Una de las personas de las que les voy a platicar, mi violentador, siempre le dice, a todas las científicas les dice la niña esta. Y a los doctores, pues es el doctor, ¿no? Entonces, una vez me acuerdo que me dijo, ay, es que tengo que ir por la niña esta. Cuando vi a la niña esta, era una mujer como de 60 años, una científica reconocida que estaba de visita acá. Y para él es la niña esta. También hace poco para esta junta en Texas, en la que además fue bien chistoso porque fui la única mujer, iba viajando con 8 hombres y en las reuniones éramos 18, de las cuales yo era la única mujer. Tuvimos una junta por Zoom y todos presentamos nuestros proyectos y lo que íbamos a presentar en Texas y bla, bla, bla. Y uno de ellos, un investigador de San Luis Potosí, decía, y el doctor Sánchez, y el doctor Fernández, y el doctor Domínguez, y la chica. La chica, una mujer catedrática, doctora, catedrática como yo, pero todos eran doctores y ella era la chica. Eso fue algo que me hizo sentir muy incómoda, sin embargo no dije nada. Y considero que debí de haber dicho algo. Pero no se me va a pasar a la próxima. Digo, apenas acababa de conocer al tipo, ¿no? Tampoco. Pero estoy dispuesta a hacerlo la siguiente vez. Y bueno, esto lo puse en Twitter. El mansplaining, súper clásico, manspreading, que nos topamos con eso en el camión, en el metro, en todas partes, porque a los hombres les encanta ocupar espacios físicos, psicológicos, académicos. Por ejemplo, una vez me encontré con un tipo, que es el tipo más macho que he conocido en mi vida, como se imaginarán, la relación de amistad duró como 5 minutos. Yo trabajaba por 7 años en un cultivo de camarón, y él me explicó cómo cultivar camarones. Obviamente dijo una cantidad de barrabasadas, pero cuando yo le decía es que la cosa no es así, él me seguía explicando, ¿no? Le dije, bueno, tampoco estoy aquí para educarte, ¿no? También es una cosa que a nosotros nos da muchos nervios
que si demostramos que somos unas mujeres fuertes y que no te voy a dejar que te salgas con la tuya, entonces eres una feminazi, ¿no? Y, ¿no? Ahí me decían ahora en Texas, este hombre que ya he quemado aquí bastante, me decía, no, Lorena, es que te vas a buscar enemigos. Pues bienvenidos sean. Tampoco tengo por qué ser amiga de todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el problema? En fin. También está la cosificación, ¿no? Ah, sí, es que está aquí porque está bonita, porque me gusta, porque está bien buena, porque no pueden ver lo que hay adentro de la cabeza, ¿no? O el clásico llegó a este nivel porque seguro se acostó con el jefe. Y entonces de esta manera invisibilizan todos nuestros logros, nuestras luchas, nuestras capacidades, que bueno, esto va a seguir sucediendo y nosotros tenemos que, no tenemos que, pero lo más cómodo es decir, ok, di lo que quieras, ¿no? Otro problema, y como les decía ahora, yo no le dije nada al tipo este que decía la chica, ¿no? La chica que tiene mi nivel de doctorado y que es cátedra. Fuimos educadas para no ser incómodas. Y cuando somos incómodas nos sentimos así como raras, porque pues no, es que él me está causando incomodidad a mí y ¿por qué no le digo eso está mal? ¿No? Y yo de plano sí se lo dije, ya me hice la promesa de no dejar y no quedarme callada y no bajar los ojos y decir esto está mal. Lo que estás diciendo es inapropiado. Por favor, cállate, ¿no? Nos preocupa decirles cuando ellos nos están causando la incomodidad a nosotros, ¿no? Y hay un montón de comentarios que son así como, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo, no? Le decía ay, sí, te conocí cuando estabas bien gordita. O, ay, estás bien flaquita. No, te quedaría súper bien un escote, ¿eh? O sea, hello, estamos en un ambiente laboral donde cualquiera de estos comentarios es absolutamente inapropiado. Entonces, cuando tú le dices, esto es inapropiado, uy, ya no se les puede decir nada. No, se nos puede decir muchas cosas, pero no eso. Entonces yo lo que les decía, bueno, antes de abrir la boca, piensa si lo que dirías, se lo dirías a un colega hombre. Si no se lo dirías a un colega hombre, cállate la boca. Seguramente es inapropiado. Por lo tanto, es fundamental generar referentes de mujeres en ciencia. Existimos, hacernos presentes, hacer mucho ruido. Yo por eso no desperdicio. Me dicen, ¿quieres dar una plática? Por supuesto, ¿no? ¿A dónde? Yo llego, ¿no? Yo voy, sea por internet, por Zoom o presencial, porque hay que hacer ruido, hay que generar estos referentes, hay que compartir la educación, educar y educarnos, porque esto no significa que yo tenga todas las respuestas o que yo ya sepa todo, yo sigo aprendiendo. Hay cursos que son gratuitos que podemos tomar para educarnos y compartir también. Y obviamente empezar educando también a las infancias desde este punto de vista para evitar repetir los patrones. Les voy a contar rápidamente sobre mi caso de acoso y hostigamiento sexual y laboral que generó violencia y vivir con miedo. Y obviamente un síndrome de la impostora que si de por sí pues uno siempre lo anda arrastrando, pues se exacerbó, ¿no? Esta historia la pueden encontrar en internet de acceso libre, se llama Acoso en Mar y Tierra, Historias de la UNAM, y tiene este barquito. Fue un reportaje publicado por Nexus, publicado en Nexus por Inés y Rodrigo. Y todo empieza con este señor. Yo lo conozco en el 2013, cuando doy una plática, de hecho, en una conferencia de la SOMEFAN, en Manzanillo, y se me acerca y me invita a tomar un café para hablar de ciencia. Cuando ven mis directores de tesis que el señor se acercó a mí, me invitó a salir, me dijeron, no le aceptes ni un vaso de agua, porque este señor es conocido como el doctor acosador. Esto fue en el 2013. Yo estaba haciendo una estancia en la Escuela Superior de Medicina aquí en México, yo vivía en La Paz, y antes de que me dijeran nada, yo le dije a este hombre, ay, sí, estoy en México, estoy haciendo una estancia y podemos salir y bla, 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 ay, sí, vienes a mi laboratorio, no sé qué, ¿no? Lo que ahora me molesta, viéndolo desde esta perspectiva, es que todo mundo sabía que el tipo era un acosador. Por eso mis directores de tesis, los dos, un hombre y una mujer, me dijeron, es peligroso.
todos sabemos desde hace mucho tiempo que este hombre es peligroso, no le aceptes nada. Y mi pregunta es, si ya se sabía, ¿por qué nadie había hecho nada? ¿Por qué el tipo seguía impunemente? Si no me hubieran visto mis directores hablando con él y no me hubieran como avisado, yo hubiera salido con él. Yo le hubiera aceptado algo y la cosa no hubiera terminado muy bien, que de por sí no terminó nada bien, ¿no? De las frases célebres que me dijo, ¿no? Que te quede claro que no cuentas con mi apoyo, que tienes que esperarme afuera de mi oficina hasta que llega por ahí de las 11:12, y que tienes que hacer lo que yo te diga. Tu proyecto no me interesa. Pero yo venía con un proyecto de CONACYT que tenía que cumplir. Si no cumplía con ese proyecto, CONACYT me corría. Pero él me prohibió trabajar en mi proyecto, porque lo que él quería era pues, que me quedara sin trabajo, ¿no? Quería que me corriera. ¿Por qué? Porque nunca acepté salir con él. Me invitó unas 15, 16 veces por correo. Es lo bueno de nunca borrar un correo. Tengo todos sus correos del 2013 en los que me invita a salir. Por teléfono, me insistía que iba por mí a la escuela de medicina, que él me regresaba, y yo lo bateé todas las veces. De hecho, tengo un correo en donde le digo, es que va a venir mi esposo y mi hijo. Ay, no importa, bla, 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 yo voy por ti, te regreso, en fin. Como todas las veces lo bateé, él se ensañó. Y cuando yo llegué a trabajar aquí en la UNAM, cuando llegué aquí, me enteré que él iba a ser mi jefe. Pero era la única forma que tenía yo de hacer ciencia. Yo estaba dando clases en una prepa en La Paz. Y dije, voy a trabajar muy duro, ¿no? Yo espero que esto del 2013 ya haya quedado atrás. Esto fue en el 2016, yo ya había terminado el doctorado. Vamos a comportarnos como pues, unos profesionales, como adultos que somos. Vamos a dejar ese trago amargo atrás. Y pues bueno, él parece ser que no lo había dejado atrás. Pues porque fui una de una lista muy larga que se le escapó, ¿no? Una vez llegó borracho a mi oficina y me dijo, tú me necesitas, estás en una posición muy frágil. Sin mí no eres nadie, ¿no? Y se paraba, si yo estaba sentada, se paraba y me decía, yo pensaba que me iba a golpear. Y cuando le llamé a la secretaria académica, que me había dicho que me apoyaba, y porque ellas sabían que había, la directora y la secretaria sabían que había habido una cuestión de acoso en ese entonces, que ahora ya era hostigamiento, salió de mi oficina corriendo. Otros personajes importantes de esta historia. El doctor Píndaro Díaz, que era en ese entonces y sigue siendo jefe de la Unidad de Ecología y Biodiversidad Acuática del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que cuando yo le dije que no quería ir a solas con este señor a una junta porque me había citado, y le dije, es que él me ha acosado, me acosó cuando yo era estudiante, me ha hostigado estando aquí, ha ido borracho a mi oficina, me ha dicho de cosas, a mí me da miedo ir sola, me dijo. Te entiendo perfectamente porque tengo 3 hijas, pero esas son las cosas que las mujeres tienen que aguantar. Y en ese momento yo sentí una profunda lástima por sus 3 hijas. Otro personaje muy importante fue la doctora Elba Guadalupe Escobar. Ella era en ese entonces la directora del instituto. Me obligó a trabajar con mi agresor por escrito, me dijo que tenía que trabajar con él en su laboratorio. Este tipo había tocado a mi estudiante mientras estaba en el microscopio. Me gritó, me habló por teléfono, ¿no? Para no dejar ninguna huella. Me gritó, me prohibió la entrada a mi sitio de trabajo. Y otro personaje importante, creo que probablemente sea el peor de todos, es la doctora Adela Monreal, secretaria académica del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, porque ella fingió entenderme y fingió apoyarme. Y cuando la necesité, ella firmó los papeles para que me corrieran y proteger al acosador. Yo confié en ella y creo que eso, en nosotros dos no confié ni por un segundo, ¿no? Pero ella se había ganado mi confianza y pensé que me había apoyado y al final fue todo lo contrario. Otra persona importante, el doctor William Lee, le estuve pidiendo como por 6 meses audiencia para platicarle mi caso, porque pues me iba a correr este hombre, David Uriel. Nunca me recibió. Me fui a sentar afuera de su oficina horas, días. En algún momento tenía que entrar, en algún momento tenía que salir, pero yo no sabía que tenían puertas por otros lados, ¿no? Para no salir por donde yo estaba. Cuando le dije que yo tenía un proyecto de ciencia básica de $1,5 millones de pesos y el proyecto de cátedra, me dijo, es una pena, vamos a perder 2 proyectos. Lo que él no sabe es que lo tengo grabado. Y ese es un tip, graben.
graben. Yo me compré una grabadora de 300 pesos y grabé todas las juntas a partir de la junta que tuve con David Uriel. Esto me sirvió para poner una denuncia. Y ahorita van a ver en qué terminó esa denuncia. Pero tengo grabado también a William Lee. Finalmente, el rector de la universidad. Nunca me recibió, nunca respondió una carta. Supe que exigió a William Lee que me recibiera para que me dijera que era una pena que iban a perder dos proyectos. Y después le hice una carta abierta al rector, en donde platiqué todo con detalle. Esa carta abierta debe de seguir por ahí por las redes. De ahí en Twitter la encontraron Rodrigo e Inés y por eso hicieron ese artículo que ahora está en Nexos. Me contactaron gracias a esa carta abierta e hicieron una gran investigación en donde una parte chiquita es la forma como me hostigó y me violentó esta persona a mí, pero hay casos como de otras 8 o 9 mujeres que también contaron sus casos y que no se han atrevido a denunciar. ¿Qué pasa con David Uriel? Sigue dando clases, sigue dando cursos y tiene ahí su laboratorio en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, sigue teniendo acceso a estudiantes, a proyectos, etcétera, etcétera. Y ayer estaba yo mencionando en la página del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y me dio mucha risa porque en la portada ahí estoy todavía, ¿no? Obviamente me borraron de todas las redes, de todo, pero me dio mucha risa porque ahí está mi foto todavía. Bueno, a partir de que me solicitan que no renueven mi contrato, porque David Uriel había dicho, yo me voy a encargar de que, y se lo dijo a sus estudiantes, se los digo porque uno de sus estudiantes fue el que me dijo, me voy a encargar de que esta persona se vaya, pierda el trabajo. Solicitan que no renueven mi contrato, CONACYT forma una comisión especial, revisa mi productividad y dice, esta persona sí ha estado produciendo. ¿Cómo pude producir? Porque me escapaba él nunca me dio permiso, por ejemplo, de ir a muestrear, de hacer nada con mi laboratorio, con mi proyecto. Entonces yo me escapaba los viernes, con mi dinero, me iba a Veracruz en camión, me quedaba en casa de mi colega ruso, que siempre me apoyó mucho, me recibía allí, me sacaban a muestrear gratis. Las personas de Dorado Buceo, voy a estar agradecida con ellos toda la vida, porque ellos sabían cuál era mi situación y bueno, me llevaban a desayunar, a comer, me daban casa, ¿no? Yo lo único que pagaba era mi viaje y regresaba con muestras. Uno de los investigadores del ICML me prestó su laboratorio, porque tenía un laboratorio al que todo el mundo tenía acceso y una vez David Uriel me dijo, sería una pena que le pasara algo a tus cultivos. Entonces ahí dije, oh, esto quiere decir que algo le va a pasar a mis cultivos. Y ahí me dio mucho miedo porque era trabajo de mucho tiempo. Trabajaba todos los fines de semana, no tomaba vacaciones, ¿no? Entonces, uno de los investigadores me dio su laboratorio, me dijo, ahí está, tómalo, es tuyo. Y pues lo hice mío y ahí no podía entrar, ¿no? Entonces ahí mis cultivos estaban seguros. Eso me dio la oportunidad de publicar, de participar en congresos, de tener estudiantes, de dirigir tesis, 5 tesis dirigí durante ese tiempo, y el ICML dijo, no es recomendable. Entonces CONACYT dijo, no, sí es altamente recomendable y entendemos que aquí hay un problema que va más allá de lo académico. Entonces me dicen, bueno, puedes renunciar o puedes irte a otro lado. Y fue CICESE, a través de la doctora Clarisa Galindo, que me abrió las puertas. Nosotros estábamos en Veracruz en un curso, cuando me llama la doctora Clara Galindo y me dice, a ver, veo que aquí está tu solicitud para venir a trabajar en mi grupo, cuéntame por qué te vas a ir de la UNAM. Y pues yo que soy muy despatarrada, ¿no? Le dije, pues es que tengo unas denuncias, o sea, yo puse unas denuncias por acoso y hostigamiento. El momento en que lo dije, ay, ¿no? O sea, me van a tachar de la problemática, la feminazi, la que no queremos aquí porque va a ser un desastre. Justamente porque yo le dije eso a la doctora Clara, me dijo, te abrimos las puertas, te apoyo. Y así fue como llegué al CICESE, a través de Clara Galindo. ¿Qué pasó con las denuncias? Hubo 3 denuncias. Una, creo que ya no existe, ¿no? La UNAD, la Unidad de Atención a Denuncias. Creo que ahora ya es otra cosa, otra instancia. Pero lo bueno de ir a la UNAD es que ahí me dieron apoyo psicológico en la Facultad de Psicología y me dieron apoyo psiquiátrico en el Instituto Nacional de Psiquiatría.
En ese entonces yo estaba tan deprimida y tenía ataques de ansiedad tan fuertes, mi diabetes se exacerbó, tuve que empezar a utilizar insulina, tuve que empezar con tratamiento farmacológico para la depresión, para la ansiedad y para dormir, porque todas las noches soñaba con él. Él es tan violento que me decían que antes de llegar a mi casa me diera varias vueltas porque me podía estar siguiendo, él o alguien a quien le pagara. El tipo tiene dinero, eres mi tres. Tenía mucho miedo porque le podía hacer algo a mi hijo. Entonces no se imaginan lo que fue vivir el último año aquí, pensando que me podía hacer algo a mí o que le podía hacer algo a él. No pasó nada, afortunadamente, pero con esta denuncia que puse en la UNAD, lo único bueno que tuve fue el acompañamiento psicológico y psiquiátrico, pero no pasó nada, porque le dijeron a Elba, la directora, que ella tenía que decidir cuál iba a ser el castigo y decidió que era una amonestación. Nada. Él salió triunfante de allí. Pero después puse una denuncia también en la Comisión de Honor del SNI. Y esto fue lo que pasó. La sanción propuesta por la Junta de Honor del SNI, el doctor David Uriel Hernández Becerril, es la emisión de una amonestación pública, la pérdida de su nombramiento como miembro investigador nacional SNI nivel 3, la suspensión del estímulo económico asociado al nombramiento de investigador nacional del SNI nivel 3 y el impedimento para que reingrese al Sistema Nacional de Investigadores hasta la convocatoria correspondiente al año 2026 o posterior. Por supuesto que entró a la del 2021 y le dieron el SNI 1. Cuando yo me enteré, mandé correos a la Junta de Honor y entonces ya dijeron, ay, fue un error y se lo volvieron a quitar, ¿no? Pero él ya había mandado mensajes a sus estudiantes para que vean, el SNI ya reconoció que soy inocente. Y después el SNI se acordó que no era inocente y entonces ahora yo cada año estoy revisando que él no entre porque se aprovecha de estos errores del sistema, ¿no? Para mí esto fue un gran triunfo también. O sea, ahora él sigue teniendo su laboratorio, sigue dando sus cursos, sigue teniendo el apoyo institucional, pero ya no tiene SNI hasta el 2026. Bueno, esta fue la parte triste, ¿no? La parte sí, toda dramática, pero también tuve acompañamiento y apoyo súper importante y colaboraciones súper importantes que siguen ahora. Mis colaboraciones más fuertes iniciaron durante esta época tan difícil. A partir de que empezó a pasar esto, una vez yo estaba llorando en mi oficina, pensando que pues iba a perder mi trabajo, mi familia, mi hijo depende de mi trabajo. Mi esposo estaba súper contento trabajando aquí en el centro de la imagen, mi hijo estaba en la prepa 6, todos estábamos muy contentos. Y yo iba a perder mi chamba y vi en la Gaceta atrás que venía el acompañamiento por acoso o hostigamiento y de ahí empecé a comunicarme con redes feministas de la UNAM, de otros lugares, y así fue como empecé a tener este apoyo. Mi principal apoyo protector, el doctor Fernando González Farías, él fue el que me dio su laboratorio y a la fecha sigue siendo un gran colaborador y un gran amigo, es como un papá. Fabiola, de la Facultad de Ciencias, Rosalinda, del Instituto de Ecología, Baldomero, del Instituto de Química, Martín, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Carlos Sillescas, Lupita y Gerardo Pérez. Todos ellos y ellas me abrieron las puertas y me apoyaron con material, con espacio, con microscopía, con cursos, con un montón de cosas, ¿no? Y obviamente el apoyo de la familia, porque yo llegaba llorando, yo tenía mis crisis y estaban mis papás, estaba mi esposo, estaba mi hijo y ellos me hicieron fuerte, eso fue súper importante. También amigas, compañeros, estudiantes que no abandonaron y que estuvieron conmigo hasta el final y además se graduaron todos, estoy muy contenta. Bueno, me falta una, pero ahí va, ya va a terminar. Este era nuestro laboratorio y este era nuestro símbolo de cuando estábamos aquí. El mensaje final que quiero de aquí es que no estamos solas y no estamos solos. Si alguien vive violencia, acoso, hostigamiento, estamos muchas personas para apoyarles, pero hay que levantar la voz. Cada vez somos más mujeres en ciencias, en STEM, y estamos hablando. Y entre más
digamos y entre más señalemos, las cosas tienen más probabilidades de ser mejores. Si esto hubiera pasado en el 2010, en el 2011, en el 2012, a lo mejor este señor no tendría la fuerza y el poder que tiene ahora. Hay que hablar, vale la pena. Necesitamos seguir aprendiendo, apoyándonos, compartir lo que aprendemos, y es por eso que hicimos esta colectiva, la colectiva Sin Nombre por una Vida Libre de Violencia. La verdad es que está un poco abandonada. Si nos escriben al correo, si van al Instagram o al Facebook, probablemente no encuentren mucho, porque acabamos de empezar a existir y pues todavía no hemos tenido mucho tiempo de hacerlo. Pero de las cosas que sí hemos visto, inauguramos viendo Picture a Scientist, hacemos el cinito, lo hacemos en el garage de mi casa y allí proyectamos en la pared y nos sentamos en el piso, en sillas prestadas, en donde sea. Este documental está en Netflix, se los recomiendo muchísimo porque habla justamente de la violencia que existe en la academia. Obviamente esto pasa en Estados Unidos, pero lo podemos encontrar acá también. Y una de las cosas que a mí me dejó helada es como una de las investigadoras, ya grande, platica que ella trabajaba en el laboratorio de James Watson, iba a llegar Crick. Y ella estaba muy emocionada, ella era postdoc ahí, y cuando llegó Crick, ella estaba sola en el laboratorio, se le aproximó por atrás, la agarró de los senos y se asomó y le dijo, ¿qué estás haciendo? La tenía así, ¿no? Y ella dice que no pudo hacer absolutamente nada. O sea, el tipo era un premio Nobel. Estamos hablando de los 60, 50. Acoso, hostigamiento, nadie le iba a tomar en serio. Es más, era muy probable que ella perdiera su trabajo si señalaba esto, ¿no? Esto ha pasado históricamente, es un problema que se da todo el tiempo y ahora afortunadamente estamos levantando la voz. Lo principal de Picture a Scientist es un caso de acoso de un tipo espantoso que, bueno, a final de cuentas tuvo un final feliz, no se los voy a spoilear, pero se los recomiendo mucho. Y además ya compramos los derechos para ponerlo muchas veces en el CICESE. Entonces ha sido un gran logro de la colectiva. También hemos visto Persepolis de James, hace una semana vimos esta de 3 anuncios por un crimen, y bueno, hemos visto otras varias, y después de cada sesión nos ponemos a platicar y nos tomamos una cervecita o un cafecito, dependiendo si hace frío o calor, y creo que es una manera bien interesante de aproximarnos y de juntarnos, porque hacemos propuestas, hacemos actividades, y la idea es saber que estamos juntas y juntos, porque también hay hombres que están en la colectiva. No es una cosa nada más de mujeres y no es un problema nada más de mujeres, es un problema social, ¿no?, que nos incumbe a todos. También los programas de mentoría son súper importantes. Apoyarnos entre nosotras, y pongo el de British Council porque soy parte de este programa. También Citlali, la doctora que vino acá, también ella es mentora. Y la idea es poder acompañar a otras científicas, a científicas jóvenes que están empezando y que se las están viendo negras como nosotros no las vimos en algún momento, y que no estén solas y caminar juntas. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de entrar a un programa de mentoría, sea esto, sea cualquier otro, no lo desaprovechen. Es un acompañamiento que es fundamental, porque juntas somos invencibles. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que han estado apoyando, que han sido parte de este camino, a todas las instituciones con las que actualmente colaboro y que colaboran conmigo y que han hecho posible que pues esté donde estoy y que el laboratorio siga creciendo. Y pues nuevamente a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Ricardo por la invitación, también un importante colaborador. Y pues me encantaría escucharlos y si tienen alguna pregunta, escucharlas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿O se durmieron todos? Sí. Yo quiero felicitarte, Lorena, porque me parece súper importante
Muchas gracias. Gracias, Itlali. De hecho, yo les confieso que tenía mucho miedo antes, ¿no? Incluso mis cuentas las bloqueo, las puse muy restringidas, ¿no? Porque dije, bueno, es que este hombre me va a, no sé, ¿no? Me va a seguir por mis cuentas. De repente un día dije, me vale, no voy a vivir con miedo, ¿no? Y cuando estaba preparando esta presentación dije, bueno, pues voy a quemar aquí gente, no importa, o sea, no estoy diciendo ninguna mentira, voy a resultar incómoda, seguramente, y alguien tiene que decirlo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Pues gracias. Sí. En algún momento de proceso, intentar desistir y continuar en la carrera de investigación, porque es un poco frustrante cuando uno se encuentra con este tipo de comportamientos de personas estudiadas. Tristemente a veces lo esperamos del señor de los tacos, del camión, de los machos machos, pero cuando vemos esto de las personas ilustradas y a quienes admiramos, lo que se siente es horrible. Lo pensé muchas veces, era una opción y también me dolió mucho que mis estudiantes me decían, es que no quiero seguir la maestría o el doctorado, porque aunque me encanta la ciencia, ya vi por lo que tú pasaste y no quiero pasar por ahí. Desgraciadamente, esto lo van a encontrar en la industria, en el gobierno, si trabajan ahí, lo van a encontrar en todas partes. Igual con el señor de los tacos, que igual con el rector de la universidad, no sé qué. Por eso yo decidí seguir en lo que a mí más me gusta en el mundo, que es la investigación, porque si de todas maneras me lo iba a encontrar, mejor iba a luchar haciendo lo que me gusta que tener que luchar haciendo algo que no me gusta. Entonces, sí, es súper desesperante, pero desgraciadamente es un problema social. Lo vamos a encontrar en todos los estratos. Entonces, no dejen de hacer lo que les gusta porque la cosa esté complicada por el tipo de gente que hay, porque este tipo de gente está en todas partes. Pues yo me quiero unir también a las felicitaciones, de verdad es un caso pues, alentador, ¿no? De mucho éxito, en el que puedes agarrar fuerzas para decir, ante las cosas se ponen difíciles, de verdad siempre hay caminos, ¿no? Y siempre hay formas, y te felicito mucho, Lorena, porque es de personas valientes hacer lo que hiciste, no rendiste, y es un caso de éxito súper bonito que da esperanzas, ¿no? Que las cosas pueden ser mejores. Muchas gracias, Adriana. No te había reconocido porque como no tengo lentes, todo es un cuadro de Monet, pero tu voz inconfundible. No, pues qué bueno que viniste y muchas gracias. También una súper luchadora, ¿no? Que también tienes toda mi admiración. Aquí en TikTok hay un comentario de Mónica Rivera. Dice, quisiera extender mi agradecimiento a la doctora Lorena por poner este gran ejemplo. Muchas gracias, Mónica. Mónica fue mi compañera de doctorado.
No, pues gracias a ustedes. Y sí, creo que una de las estrategias del patriarcado ha sido convencernos de que estamos solas. Y solamente a mí me ha pasado esto. Yo pensé que estaba sola en el mundo, estaba completamente aislada. Y cuando empecé a ver, empiezas a hablar con más mujeres y a todas nos ha pasado. No conozco una sola que no haya sufrido un caso de acoso, hostigamiento a diferentes niveles, ¿no? Desde el pellizco de nalga hasta decir quieres pasar la materia, ¿no? O sea, de todo tipo, graves o menos graves, todas son graves, pero hay algunas que son, bueno, que sabemos cómo terminan, ¿no? Terminan en feminicidios. No conozco una sola mujer que no haya pasado por ahí. Y cuando te das cuenta que somos tantas, dices, pero ¿por qué me sentí tan sola? Sí, podemos hacer algo si nos juntamos todos y todas, ¿no? Porque como vieron, las personas que me han apoyado no son nada más una red sorora, que sí, por supuesto la hay, pero también muchos hombres que están muy conscientes del problema y que también apoyaron. Entonces, creo que lo más importante es, primero, nos ha pasado a todas. Y segundo, si alzamos la voz, las cosas se van a poner peor antes de ponerse mejor. Si alzamos la voz y empezamos a decir lo que pasa, es probable que se eduquen, que nos eduquemos y que esto no desaparezca del todo por arte de magia, pero que empiece a mejorar. Esa es mi esperanza. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Eso es lo que les quiero comunicar. Otra cosa que me parece muy importante es que cada quien tenga muy claro cuáles son sus logros y lo valiosos que somos. Y porque los comentarios que hacen este tipo de micromachismos, que como dices no son micros, van en el sentido de mermar nuestra autoestima. Y si no estamos muy conscientes de esto, pues lo logran. Entonces, creo que es muy, muy importante mantener nuestra autoestima reconociendo lo que nosotras estamos haciendo y quiénes somos y lo que valemos por nosotras mismas, no porque necesitamos al otro. Así es, súper importante, ¿no? Este tipo de personas nos van a repetir, como me dijeron a mí, no eres nada sin mí. Estás en una posición frágil, me necesitas. Y todo esto tú puedes decir, o sea, llega y me lo dice, pues lo voy a mandar al diablo, ¿no? Pero cuando te lo repiten diario, llega un momento en que sí, hace ahí una cicatriz y es bien difícil salir de esto, ¿no? Entonces, hacernos fuertes, ver que nuestros logros son nuestros, estar conscientes de eso y sabernos capaces, inteligentes y que podemos llegar a donde sea y que no necesitamos al que dice que sin él no somos nada, ¿no? Y esto pasa en la academia y también pasa a nivel personal, ¿no? Entonces, por eso tenemos que juntarnos, tenemos que platicar, por eso, bueno, las sesiones del Cinito Feminista han sido bien interesantes porque ahí después hacemos una plática y quien quiere pues cuenta su historia, ¿no? Es un lugar seguro donde compartimos historias y hay unas historias de terror realmente, donde nos pues compartimos y nos acompañamos y ha sido una experiencia fantástica. Y nos hacemos fuertes y reconocemos lo que hemos logrado y lo que hemos hecho. Entonces, y nuevamente, y quiero poner aquí énfasis, no nada más somos mujeres, también hay hombres en este grupo que han sido muy... pues es que sororos no sería la palabra, pero que han apoyado y que se están educando también, ¿no? Porque a nosotros, incluso nosotras mujeres, ¿no? Nos educaron con todos estos micromachismos, con todas estas ideas, el clásico, mi madre todavía lo dice, ¿no? La violaron, pues ¿cómo iba vestida, no? ¿Para qué sale? Dijeron el otro día en el CICC, chicas, cuídense, si no quieren que les pase nada, no vayan a fiestas y no salgan, ¿no? Así como, a ver, creo que algo aquí está muy mal. Y esas personas que tienen estas ideas, con esas ideas crecieron, no son malas personas, solamente están equivocadas y necesitan educarse. Para eso necesitan estar conscientes de que están mal. Entonces, tratar de entender, nosotros no tenemos que educar a nadie, tenemos bastante trabajo educándonos a nosotros mismos, pero si compartimos esto,
poco a poco vamos a ir haciendo así como un hongo, me imagino, ¿no? Que va creciendo en una caja de Petri. Y eso también ha pasado en las reuniones de la colectiva. La última vez estábamos platicando justamente de cómo nos cuesta mucho trabajo llegar y decirle a un tipo, ese comentario está mal. Nos dicen alguna cosa bien fuera de lugar, ¿no? Y nos reímos y pensamos, este pendejo, ¿no? Pero no le decimos nada. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a no ser incómodas, ¿no? Entonces, estamos también trabajando en eso, en poder decirle al tipo, y ayer se lo dije a mi papá, porque mi papá toda la vida era de, y estás muy gorda, y estás muy flaca, ¿no? Y ayer me dijo, ay, me da mucho gusto ver que comes menos. Y dije, ese comentario está muy mal. Cri, 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 ¿no? Y yo sentí así como bien feo, pero dije, bueno, si no también, ¿cómo se va a enterar? ¿Cómo se va a enterar que me molesta? ¿Cómo se va a enterar que no está bien? Que esté checando cuánto como, cuánto no como, si subí de peso, si bajé de peso. Te tengo que decir. Entonces, el jefe que le dice a la estudiante o a la colega, uy, qué flaquita estás, ese comentario está fuera de lugar. Por favor, no lo repitas. ¿Por qué? Porque no nada más nos quedamos callados y después comentamos, ¿sabes qué me dijo? O sea, ¿por qué anda fijándose si estoy o estoy flaca? Bueno, pues él también tiene derecho a saber que le está regando, ¿no? Pero bueno, eso es decisión de cada quien, por supuesto, nosotros no tenemos por qué hacerlo, ¿no? Pero estamos trabajando en eso, en no quedarnos calladas y poder superar este rollo de no querer, es que quiero que todos me quieran y es que no quiero causar incomodidad. Pues no, eso no va a ser posible. Vamos a causar incomodidad y no todo el mundo nos va a querer. Bueno, pues sí, también me uno a esta ola de felicitaciones. Gracias. Definitivamente escuché su historia, vaya, es algo que, vaya, da rabia, sinceramente, independientemente de quién sea, porque, bueno, es una injusticia y creo que es importante que, vaya, se oigan las voces. Como comentario, también me gustaría agregar que también, pues, como hombre, me da gusto escuchar esta parte, que se reconozca que, vaya, si bien ciertamente como colectivo formamos parte de este problema, pues es importante que seamos parte de la solución por ello mismo. Y pues, sí, eso, me consuela, perdón ustedes, me da un poco de pena hablar al respecto porque luego uno se siente juzgado. Y pues, no sé, considero importante también escuchar estas palabras de, pues, ayudar a evitar el problema. Exacto, me da mucho gusto escuchar una voz masculina diciendo, opinando, ¿no? Y opinando con, pues, con el corazón en la mano, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos, y sobre todo los hombres, ¿no? Cuando dicen, es que ya no sé qué decirle, muy fácil, pregunta, ¿no? Creo que podemos hacer una convivencia muy valiosa si aprendemos a preguntar. Y eso pasa con mujeres, con hombres, con miembros de la población LGBT, ¿no? Que de pronto, bueno, es que, disculpa que sea, bueno, lo que te voy a preguntar, pero quisiera saber si te molesta esto, ¿no? Y la persona te va a decir, y así te vas a ir educando, ¿no? Entonces, no debemos de vivir con miedo, o el clásico, oye, es que ya no se les puede decir nada, que me lo han dicho, no saben, ¿no? N veces. Nos vamos a equivocar, seguro. Y seguro yo, de pronto, si escucho esto dentro de 3 meses o 6 meses, voy a decir, Dios santo, ¿no? Me hacía falta educarnos, pero estamos en proceso. Y si estamos en un proceso abierto, amoroso, de aprendizaje, va a ser mucho más sencillo hacerlo todos juntos. Bueno, te conozco desde hace muchos años, ¿verdad? Esta última parte que comentas, creo que la he escuchado tantas veces que no comentaré. Y de alguna manera, he sido parte del problema en algunos momentos. Me cuesta trabajo, me está costando trabajo resistir finalmente ocasionado, pero tengo claro que no más tú, sino toda la gente que estuvo relacionada y la que puede estar relacionada en el futuro,
de alguna manera, con la que yo llegué a tener contacto, llegué a tocar. Estoy aprendiendo más en estos últimos meses que lo que pude haber aprendido en 2 años anteriores. Y te agradezco mucho. No, pues. Muchas gracias. Reconocer cuando uno comete un error grave, como acoso, hostigamiento. Los acosadores no necesariamente son personas malas, ¿sabes? Son personas que simplemente no saben. Reconocerlo y educarse para tener, como decía Citlali, para vivir la masculinidad desde otro enfoque, entendiéndola, es un gran paso. Es muy admirable y pues me da mucho gusto escucharte. Muchas gracias. Pues bueno, si no hay más comentarios. Pues nada más agradecerte de nuevo que hayas estado acá con nosotros. Y pues bueno, muchas gracias. Les quería poner este video, pero no se oye. Entonces, bueno, se los recomiendo porque yo lo hice. Se llama Marea Roja y pues bueno, está en YouTube. Denle like porque tiene como 3 likes nada más.